Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Celia Lemos Mandujano. Antes que nada, le quiero agradecer al Hospital General de Acámbaro por la invitación a estas octavas jornadas multidisciplinarias. Bueno, el tema que abordaremos el día de hoy, del que charlaremos un poco, va a ser la importancia del psicólogo en la unidad de cuidados paliativos. Antes que nada, me gustaría leerles esta reflexión de una escritora llamada Susan Stonk, ya que se me hace muy importante para el tema que vamos a abordar el día de hoy. La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse como ciudadano de aquel otro lugar. Ok, ahora sí daremos inicio a la charla. Como les mencionaba, se llama La importancia del psicólogo en la unidad de cuidados paliativos. Vamos a dar una pequeña definición sobre qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con una enfermedad potencialmente mortal. Ok, la fundadora de los cuidados paliativos es la doctora Cecily Saunders, quien fue enfermera, trabajadora social y médico. Estableció nuevos métodos para el control del dolor. Es la fundadora de los cuidados paliativos, del modelo paliativo, sedación continua de los pacientes mediante la morfina administrada por vía oral. Fue la primera especialista en abordar los momentos previos a la muerte en enfermos terminales de manera global. Ella también nos habló y acuñó un tema que denominó el dolor total. Es la teoría del dolor total. Ella la construyó en base a lo que ella vivió con los enfermos terminales que ella tenía, porque ella no solo se dedicó a la parte médica, sino también a la parte social, a la parte psicológica, a la parte emocional y a la parte espiritual. Y ella descubrió y ahí se dio cuenta que los pacientes presentaban un dolor total, en el cual ella la definía como la experiencia total del paciente que comprende ansiedad, depresión, miedo y la preocupación por la pena que afligirá a su familia y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación que están viviendo los pacientes, bueno, tanto el paciente como el familiar, encontrar un sentido de su vida, la severidad, la resistencia y el grado de afección pueden hacer que se describa como un dolor total. Ella sí lo describía conforme a lo que ella fue viendo a través de los años y descubriendo. Bueno, el dolor total lleva implícito un dolor emocional, un dolor psicológico, un dolor físico, un dolor espiritual y un dolor social. Cada uno de estos dolores se encuentra dentro de nuestro paciente y también a su vez dentro de los familiares y sobre todo del cuidador primario. Un dolor psicológico porque empieza a haber muchas preguntas dependiendo de la edad en que se encuentre nuestro paciente, ya sea un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor. Entonces empieza con muchos conflictos existenciales, con mucho descontrol emocional, dolor social por lo que se viene o por lo que él prevé o considera que va a suceder, y un dolor espiritual por no tener aceptación a la situación que se les está presentando en ese momento. Ok. Más allá del sufrimiento físico, hay otros dolores que no se tratan con morfina y que requieren un papel coprotagonista en el tratamiento de los pacientes. Y para darnos cuenta y descubrir este dolor total, es importante que las personas que forman un equipo de cuidados paliativos sean de diferentes profesiones, ya sea el médico, enfermera, psicólogo, trabajo social, nutrición, pero que cuenten con ciertas habilidades como es la escucha activa, la comprensión, la compasión, la empatía, tener atención plena, entender un poco del lenguaje no verbal,
Todos estos son indispensables, todas estas habilidades son indispensables para darnos cuenta de este otro tipo de dolor, del dolor total que nos hablaba la doctora Cecily Saunders. De ahí nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo que por esta complejidad es la que se plantea la necesidad de un psicólogo en cuidados paliativos, no solo la medicina. Sabemos que es fundamental y es lo principal porque hay que tener un paciente controlado de síntomas para poder atenderlo en los diferentes demás estadios. Ok. El hecho de morir es sin duda uno de los acontecimientos más difíciles de afrontar y con mayor impacto psicológico. ¿Por qué? Porque surge un intenso flujo de emociones y sentimientos tanto en el paciente como en la familia, por lo que puede provocar una desestructuración emocional, estrés psicológico y un profundo sentimiento en ambos, tanto en el paciente como en el familiar, ya que es una enfermedad compleja en la que no solo está involucrado el paciente, sino también las familias, hermanos, primos, cuñados, toda la gente que está alrededor de un paciente con una enfermedad terminal, tiene un daño colateral. El estrés psicológico se presenta cuando la persona percibe amenazante una situación. ¿Cómo qué situación? En primer lugar, la pérdida de la salud. ¿Por qué? Porque ya no es aquella persona sana, ya ahora va a tener diferentes preocupaciones, diferente tipo de vida, tendrá que organizarse nuevamente. Junto con esto, pues viene un diagnóstico, y más cuando el diagnóstico es poco favorable, y viene un pronóstico, y si el pronóstico es sombrío, pues las cosas cada vez se van complicando y viene la toma de decisiones, hay que tomar decisiones, qué tratamientos son posibles, qué tratamientos no. Entonces, cuando el paciente o los familiares hacen una evaluación sobre los recursos que poseen y se dan cuenta desde lo que ellos alcanzan a percibir que no es suficiente para hacerle frente a la situación, es cuando se presenta un estrés psicológico. Sin embargo, si por el contrario, ante la misma sensación de amenaza, se da cuenta que tiene suficientes recursos personales, familiares, sociales, realizan un afrontamiento adecuado. Y muchas veces para que los pacientes y los familiares se den cuenta de que pueden tener los suficientes recursos, se tendrán que ir haciendo intervenciones psicológicas con los pacientes y con los familiares, porque el shock de recibir una noticia y más como un diagnóstico de cáncer, claro que desestabiliza toda la situación. Muchas veces se deja de pensar con un poquito de más lógica, todo se convierte en preocupación, angustia, miedo, pero poco a poco vamos a irlos acompañando para que se den cuenta que tienen herramientas para ir saliendo adelante y que esta enfermedad no sea tan devastadora. Ok, de ahí del sufrimiento psicológico, del estrés psicológico, viene el sufrimiento, que es un complejo estado afectivo, cognitivo y negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su integridad, por el sentimiento de impotencia, por hacerle frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales, psicosociales que le permitirán afrontar dicha amenaza. Entonces, cuando el paciente o el familiar se siente sobrepasado, es cuando empieza a tener el sufrimiento. Como ya lo dijimos, es un estado afectivo, cognitivo, negativo, que lo sienten y lo piensan y se sienten muy mal porque se sienten muy amenazados. Entonces desde aquí va empezando a hacer las intervenciones el psicólogo. Cuando el paciente se da cuenta de que hay una ruptura del equilibrio entre la percepción de la amenaza y la evaluación de la carencia de recursos, es lo que le produce el estrés psicológico. Y este es el que conduce al sufrimiento del paciente y de la familia, dando lugar a respuestas emocionales, cognitivas y conductuales que pueden llevar a convertirse en desadaptativas. Ante esta situación es el psicólogo el quien deberá de intervenir. Sabemos que los equipos de cuidados paliativos pues son multidisciplinarios, pero cada uno de los integrantes tiene una función y un qué hacer
y un para qué del lugar y del momento en el que se encuentra. Entonces aquí es donde vamos a ir acompañando a nuestros pacientes y familiares, que al final no solo tenemos al paciente que tiene la enfermedad física, sino también los familiares o el cuidador primario se llega a convertir en nuestro paciente, porque él también necesita mucho apoyo, contención e intervenciones. Y más cuando hablamos de cuando son niños los que están enfermos. Ok, la atención psicológica en cuidados paliativos va dirigida, como ya lo hemos mencionado, al paciente, a la familia, al cuidador primario, que el cuidador primario es quien se dedica la mayor parte a estar con el familiar, con el enfermo, perdón. Es el que se dedica la mayor parte para estar con él. En muchas de las ocasiones, casi en la mayoría, tiene que dejar sus trabajos, sus actividades sociales, sus compromisos, todo lo deja por estar acompañando a su paciente. Y los cuidadores primarios generalmente son mujeres que, por ejemplo, que el esposo se enferme, quien lo cuida pues es su esposa. Si se enferma el papá de una familia de varios hijos, quienes lo van a cuidar al hospital son las mujeres, son las hijas. Ellas van dejando su matrimonio a un lado, a sus hijos también. Entonces las mujeres son las que salen, por lo general, no digo que siempre, pero en su mayoría en el hospital a quien más encontramos son a mujeres. Y también, por ejemplo, cuando es el hijo, un niño, el que está enfermo, pues es la mamá la que nunca se despega de ahí, del lugar donde está su niño. Entonces, como les mencionaba, la atención psicológica va dirigida al paciente, a la familia, al cuidador primario y al equipo de salud. En estos 4 campos nos enfocamos. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo? Bueno, la función es evaluar, establecer objetivos y dar un seguimiento. Se hace una evaluación de cómo se encuentra el paciente, cómo se encuentra el familiar, cuáles son los objetivos a salir y continuar con un seguimiento. Recordemos que cada paciente, cada familia son individuales, entonces siempre hay que hacer todo el proceso, evaluar, establecer objetivos y dar seguimiento. ¿Para qué? Para que todo vaya funcionando y tener una buena comunicación. La atención psicológica en el paciente y familiares se orienta, bueno, una es a promover la aceptación de su condición. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos esto de promover la aceptación de su condición? Porque no es lo mismo ya una persona sana que ahora una persona que tiene un cáncer. Entonces hay que empezar a trabajar desde esa idea, desde ese concepto. Generalmente cuando se dice cáncer lo asociamos con muerte. Afortunadamente la medicina ha avanzado mucho y se ha podido rescatar y hacer buenos logros, buenos trabajos por el avance que ha tenido la medicina y los médicos. Pero también en muchas de las situaciones no siempre es así. ¿Por qué? Porque ya quizás el diagnóstico ya se hizo muy tardío y entonces ya no hay mucho por hacer en la parte médica, pero sí en la parte social, en la parte emocional, en la parte psicológica y en la parte espiritual siempre va a haber algo. Nunca se van a quedar solos nuestros pacientes de cuidados paliativos, entonces hay que trabajar con ellos en la aceptación de su nueva condición. Otra es apoyar al paciente y a los cuidadores a enfrentar de manera objetiva la toma de decisiones en cuanto a tratamientos y que estos tratamientos sobre todo sean realistas. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces se da un diagnóstico, por ejemplo, a la mamá que ya es una persona, un adulto medio, un adulto mayor, tiene varios hijos, entonces pues por la edad los hijos en varias ocasiones mencionan que se le dé todo y que se le dé todo, no importa lo que pase, porque ellos lo que quieren es que viva, pero no se detienen a pensar a qué vida se refieren, que esa vida sea con calidad o sin calidad. ¿Por qué? Porque lo están cegados por solo que viva, no se ponen a pensar, no se ponen a detenerse un poquito en cómo va a ser esa calidad de vida que va a tener su mamá o su familiar. Entonces, poco a poco, de una manera amorosa, cariñosa,
con paciencia, con escucha activa, con un trabajo diario, al estar acompañándolos y a mencionarles cuáles son las ventajas de un tratamiento, cuáles son las ventajas de otro tratamiento, les ayuda a tomar una mejor decisión, tanto al paciente como a los familiares. Por eso nos referimos a que sean tratamientos realistas, tratamientos que lleven un objetivo claro y que este objetivo claro sea lo mejor para su paciente. No que sea lo mejor para ellos como familiares, sino qué quiere el paciente. Otro es atender las respuestas emocionales del paciente y del cuidador. ¿Por qué? Porque imaginemos que se le da el diagnóstico a nuestro paciente de que tiene cáncer. Claro que va a tener muchas emociones, va a estar desbordado, va a estar enojado, va a estar en crisis, quizás se ponga violento, agresivo, no sabemos cómo vaya a reaccionar. Todo eso tiene que ver con su historia de vida, cómo ha vivido. Entonces aquí nuevamente es donde interviene la parte psicológica, tanto en el paciente como en el cuidador. Otro campo en el que se ofrece atención es apoyar a nuestros pacientes a afrontar la amenaza de la muerte y la agonía. Muchas veces sabemos que ya no hay más medicamento para nuestros pacientes, entonces ya viene acercándose el final y hay que preparar a nuestros pacientes para este final y para esta agonía, sobre todo a los familiares. Tranquilizarlos, explicarles para qué es cada uno de los medicamentos. Quizás el médico ya se los explicó, pero ellos por este dolor, por esta angustia, por esta preocupación, no lo entendieron con claridad. Entonces hay que reforzar continuamente que toda esta información esté clara. Y si tenemos que hacerla 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida de una persona. De los familiares, estamos hablando de una madre, de un padre, de un hijo. Entonces, las veces que sean necesarias hay que hablar y clarificar. Algo que también es muy importante es explicarles a nuestros pacientes y a los familiares el significado de la vida y de la muerte. ¿Qué significado tiene para cada uno de ellos la vida y la muerte? Que han aprendido, hay que resignificar, hay que rescatar cosas que se tenían olvidadas, hay que rescatar quizá personas si a alguien le interesa en ese momento, ir construyendo, no importa si quedan pocos días o son muchos días, aquí es importante no perder el tiempo porque el tiempo es muy importante. Otro punto es promover las directrices anticipadas. Esto está relacionado con qué es lo que quiere el paciente, hablar con él, hablar con el paciente, sobre todo si son ya adultos, si son mayores de edad, qué es lo que quieren, si quieren reanimación, si no quieren reanimación, si quieren que los intuben, si no quieren que los intuben, si quieren estar en un hospital, si quieren estar en casa, hacia dónde quieren, que ellos tienen ese derecho, no es una consideración el decirles o el no decirles. Nuestros pacientes tienen derecho legal a saber qué es lo que está pasando con ellos y poder elegir qué es lo que quieren de aquí en adelante de acuerdo a toda una evaluación que se hace. Otro tema que se aborda con familiares, sobre todo con pacientes, con los familiares, es la conspiración del silencio. ¿Qué significa la conspiración del silencio? Bueno, la conspiración del silencio tiene que ver con esta cultura que tenemos de ocultar las cosas por miedo a que el otro sufra, a que el otro llore, a que el otro sienta feo. Entonces mejor no le digo que tiene cáncer, o mejor no le digo que ya está fuera del tratamiento porque entonces va a sufrir y va a llorar y se va a poner peor. Esto es la creencia que se tiene, que se va a poner peor. Pero realmente hay que pensar si realmente es por él o es por mí, es por el dolor que me ocasiona a mí. Saber lo que va a suceder y que no sé cómo abordarlo con mi familiar, que no sé cómo abordarlo con mi papá, no sé cómo abordarlo con mi mamá, no sé cómo abordarlo con mi hermana, no sé cómo hacerlo. Entonces prefiero hacer una conspiración del silencio como si nada estuviera pasando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Bueno,
pues quitarle el derecho a nuestro paciente de decidir qué es lo que él quiere para los días, los meses que él tenga de vida, dónde es donde quiere morir, quién quiere que lo acompañe, quién no quiere que esté en ese momento. Entonces, por eso es muy importante ir fomentando este tipo de conversaciones. Otro punto que se toca y también es muy importante es evitar la claudicación familiar. Y la claudicación familiar se suscita cuando ya nuestro cuidador está muy cansado, cuando ya no hubo una buena red de apoyo, cuando solo uno era el que cuidaba al paciente, cuando quizás en una relación matrimonial esta relación no era muy buena, entonces cuando se está en la enfermedad se exacerba y se complica más, entonces muchas veces quieren claudicar, quieren irse, no quieren saber nada del paciente, pero por la historia que se ha tenido, entonces también es muy importante tener sesiones, tener pláticas, dar talleres. ¿Para qué? Para que nuestros familiares y nuestros cuidadores no vayan a presentar todos estos síntomas, como es la claudicación o la conspiración del silencio, que no quieren hablar con su paciente de lo que viene. E incluso muchas veces ha pasado que llega el médico y los familiares, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada al paciente porque él no sabe, no queremos que sepa. Entonces tratar de evitar todo este complot, todo este silencio. ¿Por qué? Porque al paciente no le hace bien. Al paciente no le hace bien y él de una o de otra manera, él se va dando cuenta que las cosas van hacia otro rumbo. ¿Por qué? Porque por más que le digamos a nuestro paciente, ay, te ves muy bien, estás muy bien, hoy amaneciste más tranquilo, con una sonrisa, con un buen color, él se ve, el paciente se ve, se siente, se conoce, sabe, se siente cansado y por otro lado le están diciendo lo contrario, llega un momento en que también él se molesta porque se da cuenta que lo quieren engañar. Entonces, por eso es muy importante darle continuidad también a nuestros familiares. Ok. Otro punto es facilitar la toma de decisiones complejas, asuntos pendientes y promover las despedidas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a tomar decisiones de qué sí se va a hacer, qué no se va a hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Asuntos pendientes, como que si el paciente tiene pendientes emocionales con alguien, con alguna persona que estuvo en su pasado y ahora que ya se siente tan mal, que se siente al borde de la muerte, bueno, pues promover para que esa persona que quiere ver al paciente llegue. Aquí es bien importante que nos olvidemos de nosotros y que nos enfoquemos en el paciente. ¿Qué es lo que el paciente quiere? Y recordar que le estamos ayudando o que la idea es ayudarle a que él construya su maleta, que haga su maleta para el viaje que le espera. Y entonces en una maleta, cuando nosotros salimos de viaje, nos llevamos lo que nosotros queremos, no nos andamos llevando cosas que otro quiere. Entonces aquí hay que ayudar a nuestro paciente a atender asuntos pendientes y a promover las despedidas. Otro punto es identificar posibles fuentes de estrés y enseñar técnicas para un adecuado afrontamiento. Bueno, nuestros pacientes presentan en muchas ocasiones dolores físicos. Bueno, hay que ver en qué momento es que se presenta ese dolor físico, cómo es ese dolor físico, si es muy intenso, medio, no tanto, cuándo es cuando se presenta, con qué medicamento se siente más tranquilo. Nosotros no vamos a cambiar el medicamento, pero sí vamos a hacer como un canal de comunicación entre el paciente y el médico. ¿Para qué? Para que el paciente esté mejor y quizás haya alguna situación que le genere el dolor. Averiguar cuál es esa situación y ayudarlo a minimizarla. O quizás haya alguna persona que lo está cuidando o atendiendo que él no se siente tranquilo, no se siente en confianza, esto le genera estrés, pues hay que averiguar quién es esa persona, manejarlo de la mejor forma para que haya un acuerdo entre el cuidador
y entre el paciente. Otro punto es favorecer la expresión emocional y sobre todo la elaboración de pensamientos y sentimientos adaptativos. Bueno, también se ha presentado que tenemos muchos pacientes que poco expresan, son poco expresivos y todo es hacia adentro, quizás tengan mucho sufrimiento, muchas ganas de llorar, pero como muchas veces se les ha dicho y sobre todo cuando son hombres, que los hombres no deben llorar, que los hombres no deben de decir que les duele algo, porque eso los hace sentirse más débiles. No, aquí se trata de que ellos vayan dándose cuenta que somos seres humanos, que en la enfermedad no estamos hablando de género ni de sexo. Aquí somos seres humanos y que todos tenemos dolor y tristeza y podemos expresarlo. Aquí lo importante es ayudarle a nuestro paciente a que lo exprese de la mejor manera, que lo exprese de la mejor manera, que él pueda hablar lo que siente, que pueda expresar lo que le duele, que pueda decir con quién le gusta estar, con quién no le gusta estar, qué es lo que puede hacer para que él esté lo más tranquilo posible. Y si el paciente está tranquilo, por añadidura, el familiar va a estar tranquilo. Por eso es tan importante enfocarnos en lo que el paciente quiere, porque finalmente el familiar o el cuidador está ahí para cuidar a su paciente, pero si el cuidador se preocupa por él, por su situación, por lo que él no quiere, porque no quiere sufrir, por la pérdida que ya ve en camino, pues esto nos desequilibra todo. Hay que enfocarnos en el paciente. En el paciente, si él se va sintiendo más tranquilo, aquí en cuidados paliativos no estamos hablando de curación. Entonces estamos hablando de acompañamiento, de tratamiento para que esté lo mejor posible, pero sabemos que en algún punto va a llegar el final. Entonces darle la importancia a nuestro paciente de qué es lo que quiere y en la medida que se pueda acceder a sus deseos, acceder a sus deseos. Otro punto que se maneja es el duelo anticipado. Y también de igual manera se viene trabajando con el paciente y se viene trabajando con el familiar. ¿Por qué? Porque el familiar va a tener la pérdida de su paciente. Ya no lo va a volver a ver, ya no lo va a volver a tocar, ya no va a volver a estar con él o con ella, dependiendo de quién sea su paciente. Y el paciente también tiene que trabajar su duelo. ¿Por qué? Porque él perdió la salud, está en la enfermedad, porque él tampoco ya no va a ver más a su familia. Y hablemos de un paciente que tenga hijos pequeños, él también está perdiendo muchas cosas, está teniendo un duelo porque ya tampoco va a ver crecer a sus hijos. Entonces, todo esto hay que irlo manejando de una manera muy cuidadosa, teniendo sesiones y hablando con ellos. También manejamos el duelo después de la muerte. Cuando ya fallece el paciente, bueno, el familiar sabía que ese era el camino, que ya no había hacia dónde más ir, pero eso no quiere decir que no le duela después de haber estado con él cuidándolo tanto tiempo. Viene otro tipo de duelo. Hablamos de que está el duelo anticipado y el duelo después de la muerte. Entonces hay que continuar con ese acompañamiento aunque el paciente ya no esté. Algo que también es muy importante es la sobrecarga del cuidador. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ella. Ok. Los problemas psicológicos que presenta el paciente pues son ansiedad, depresión, miedo, problemas relacionados con la imagen corporal, porque imaginemos que es una jovencita de 15 años que tiene un pelo precioso, muy bonito, que para ella su cabello es muy importante. Cuando se hacen los tratamientos de quimioterapia o radioterapia, pues la mayoría de las veces se cae el cabello. Entonces, ella con su edad, que está en la adolescencia, que es tan importante para ella su cabello, al verse en un espejo, ahí empieza a tener diferentes conflictos y emociones y empieza a tener un problema con su imagen corporal. Esto no es general, pero llega a suceder. Entonces hay que hacer la intervención psicológica y el acompañamiento con diferentes técnicas para que ella se vaya sintiendo mejor y se dé cuenta, descubra más bien qué es lo importante en este momento.
dificultades de adaptación, hablamos sobre el miedo a la muerte, déficit de comunicación asertiva, problemas en la relación interpersonal, incluyendo la comunicación con el personal de salud. Muchas veces no se llega a tener un claro entendimiento quizás en la primera visita. ¿Por qué? Por el mismo impacto que genera el saber el diagnóstico o un pronóstico sombrío. Cuando le dan una noticia de esta magnitud a un paciente, pues claro que se desestructura y no sabe ni qué hacer y no logra entender lo que el médico le está diciendo. Por eso es muy importante que hay que reafirmarlo, hay que saber si quedaron dudas, pues aclararlas, buscar ese contacto nuevamente entre médico y paciente, que la comunicación sea clara y sea fluida. Pero sabemos que es un proceso complicado y es un proceso sobre todo lento. No es que una vez le van a decir al paciente dándole su diagnóstico y ya no lo van a volver a ver. No, aquí se trata de seguir en ese acompañamiento, en esa búsqueda del estar bien, que estén bien tanto el paciente, familiares y también el equipo de cuidados paliativos, porque es importante que todos estén en armonía para continuar. Este es como un carrito y cada uno de nosotros es una llanta, entonces si se poncha una llanta, pues el carrito se atora. Entonces hay que estar todos en comunicación. Otro problema que presentan nuestros pacientes son, híjole, ya me perdí. Son dificultades psicosexuales. Muchas veces tenemos pacientes muy jóvenes, casados, entonces la parte sexual para ellos también es muy importante. Muy importante, también se da este tipo de acompañamientos, este tipo de orientación, cómo lo pueden ellos vivir lo menos pesado posible. También se presentan problemas relacionados con el uso y consumo de alcohol y de algunas otras sustancias. Muchas veces nos hemos dado cuenta que llegan pacientes consumidores de alguna sustancia y que por una de esas razones el medicamento para el dolor no hace su función como debería de hacerlo. Pero para esto hay que empezar a hacer unas pruebas, hay que empezar a hacer entrevistas, hay que ganar la confianza del paciente para que él poco a poco vaya teniéndonos confianza, que se sienta que ese lugar no es un lugar de juicio y nosotros no vamos a juzgar su vida. Nosotros lo que queremos es que él esté lo más tranquilo posible, se sienta acompañado y que los medicamentos que se le están poniendo, los medicamentos que indican los profesionales, hagan su mejor función. Pero si hay estos datos de consumo, pero están ocultos, eso puede complicar el procedimiento. Por eso es tan importante hacer evaluaciones psicológicas y tener una comunicación con todo el equipo. Se llegan a presentar también desórdenes de personalidad, problemas de apego al tratamiento. Hay muchos pacientes que aunque saben que ya están diagnosticados, tienen pronóstico, aún así no quieren tener este apego al tratamiento porque no tienen ganas, se sienten desmotivados, se sienten ya perdidos. Entonces hay que trabajar con ellos para que tengan un apego y les vaya muy bien en su tratamiento. Tenemos otros pacientes que han presentado conductas autolesivas. Cuando se les da su diagnóstico, pues varios de los pacientes intentan lastimarse. Entonces tenemos que estar muy alerta para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque en el momento que les dan esa noticia es un shock y no saben en ese momento qué hacer. Entonces hay que estar muy al pendiente de ellos. Algo que también es muy común son las alteraciones del sueño. ¿Por qué? Pues porque no duermo por las preocupaciones, por el dinero, por los hijos, por su esposa, por su papá, qué van a hacer cuando yo ya no esté, cómo van a vivir. Entonces todo esto genera ansiedad, depresión y miedo. De ahí la importancia del psicólogo en la unidad de cuidados paliativos. Otro tipo de dolor que se presenta mucho pues es el dolor emocional, que tiene que ver con la pérdida de la autonomía. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al paso de los días, al paso de las semanas, de los meses, vamos viendo que ya no es lo mismo, ya nuestros pacientes y ellos se dan cuenta que ya no pueden hacer lo mismo que antes hacían. Por ejemplo, si era un papá que trabajaba, pues quizás tenga que dejar el trabajo
A lo mejor al principio toda pueda ir, pero más adelante, poco a poco, si su enfermedad avanza, si su estadio cambia, todo va a ir cambiando. Entonces él se está dando cuenta que va perdiendo su autonomía, que va a necesitar que lo lleven, que lo acompañen al baño, que lo bañen, que le ayuden a llevarlo a hacer sus necesidades, a comer. Entonces, claro que todo eso, aparte del dolor físico, les ocasiona un dolor emocional. Los pensamientos sobre la pérdida del lugar que ocupaba en la familia. ¿Por qué? Porque se cambian los roles. Ya el papá quizás no pueda trabajar y entonces quien va a tener que trabajar y hacer el ingreso económico, pues va a tener que ser su esposa o a lo mejor lo tienen que ayudar sus papás, lo tienen que ayudar sus hermanos. Todo cambia, cambia el rol. Ya no va a ser lo que era antes cuando él era un hombre sano. Ya no va a ser el proveedor, como lo mencionábamos. También tiene que ver con las alteraciones de su autoimagen. Quizás aquí estamos hablando, por ejemplo, de una cirugía, porque en muchas ocasiones se hacen cirugía. Por ejemplo, en una persona, en una mujer que tenga un cáncer de seno, pues habrá que hacer una mastectomía y también ya va perdiendo y se va sintiendo desvalorada y va teniendo problemas con su autoimagen. Para eso también se necesita la intervención de psicología. Por la próxima separación de su familia. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca han estado en un hospital y cuando se presenta una enfermedad así, pues se empieza por las citas, se empieza por las terapias, por las quimioterapias, por las radioterapias, entonces ahí se va separando de su familia. Quizás era una persona que nunca faltaba a su casa, pues ahora por recibir el tratamiento va a tener que estar pues faltando ya no va a ser lo mismo. Otro conflicto que se presenta es la dificultad de encontrar sentido a su vida. ¿Por qué? Porque se siente perdido, se siente que ya no hay nada más que hacer. Entonces se pregunta dónde estoy, qué hice, por qué me pasa todo esto a mí. Se presentan aquí las etapas del duelo de la doctora Kubler-Ross. Entonces, pierde el sentido de su vida. Hay que ayudarlo a rescatar, a resignificar, a saber que lo que hizo en el tiempo que ha estado aquí ha sido bueno. Todos los seres humanos tenemos cosas positivas y tenemos cosas no tan favorables, pero estamos aquí y todos llegamos a un para qué. Entonces hay que ayudar a nuestros pacientes a resignificar. Otro punto es la proximidad de su propia muerte. ¿Por qué? Porque pues viene el miedo, viene la tristeza y viene el sentido de pensar qué hay más allá, qué hay más allá. Y viene un conflicto pues existencialista y para eso también se necesita el apoyo de psicología. Los sentimientos que se presentan cuando hay una enfermedad de cáncer, tanto en los pacientes como en los familiares, pues son sentimientos de mucha tristeza, de rabia, de enojo, de pensar por qué a mí, pero también se presentan muchos sentimientos de alivio también, de culpa, de soledad. ¿Por qué menciono que hay sentimientos de alivio? Bueno, de saber que quizás cuando la persona falleció, cuando ya partió, cuando ya no está aquí, pues de cierta manera se siente aliviado porque ya no está sufriendo, pero muchas veces viene esa ambivalencia porque también siente culpa por sentir alivio de que ya la persona no esté. Entonces tratar de que ellos vayan acomodando que no es que se sientan alivios o liberados porque ya no está esa persona, sino porque no está sufriendo. Pero para eso se necesita un proceso. No es tan fácil así nada más de decirlo, ay, ¿sabes qué? Pues ya, no tengas culpa. No, hay que hacer un proceso, hay que hacer un tratamiento, hay que hacer una terapia, hay que hacer un acompañamiento. Los pensamientos que se presentan pues son de incredulidad, de preocupación, de pensamiento sobre lo que podría ser y ya no hago, tanto en el paciente como en el familiar. Estos pensamientos van muy en conjunto en los dos, cada uno desde su lugar, pero los van sintiendo. Que al principio pues no creen lo que está pasando, después ya cuando lo asimilan, ahora se preocupan.
Y después, ya cuando pasa el suceso, bueno, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? O ya antes podía hacer aquello y ahora no puedo. Entonces, todo eso ir acomodando que estos pensamientos sean más adaptativos que desadaptativos. ¿Para qué? Porque para que eso les dé más tranquilidad. Y no es que estemos inventando, no, hay que cambiar este tipo de pensamientos, pero por pensamientos realistas, con cosas objetivas, con cosas que sí son. Y físicamente pues se presentan alteraciones del sueño, aislamiento social y sentir culpa por no pensar en sus seres queridos. ¿Por qué? Porque menciono sentir culpa por no pensar en sus seres queridos, porque muchas veces cuando el paciente ya fallece, se tiene el pensamiento de que ya no se puede disfrutar, de que ya no se puede divertir, de que si no piensas en todo el día en tu familiar, pues entonces tienes que tener culpa. Y no, pues la vida continúa, tú hiciste lo que pudiste mientras estuviste en ese lugar. Pero para eso hay que ayudar tanto sobre todo a los familiares, a los dolientes. Y las manifestaciones físicas, bueno, se presentan como ovación al estómago, presión en el pecho, nudo en la garganta, debilidad muscular y falta de energía. ¿Por qué? Porque pues estamos preocupados, viene el vacío en el estómago, el dolor en el pecho, tanta presión, tanta angustia, tanta ansiedad, el nudo en la garganta, pues por la tristeza que sentimos de lo que está pasando, la debilidad muscular, porque nuestros familiares y también nuestros pacientes no comen pues lo que deberían de comer. Por ejemplo, un familiar que pasa las 24 horas en el hospital, muchas veces hace una o dos comidas y estamos hablando de que estas comidas son que una torta, un sándwich, un agua, o sea, no son comidas completas y de ahí viene la falta de energía. Entonces todo va contribuyendo a que el familiar se sienta cada vez más agotado. Los miedos que deben de abordarse, pues son el miedo al aislamiento, el miedo a la soledad, el miedo a ser una carga, el miedo al dolor y otros síntomas, el miedo a irse sin terminar, el miedo a morir, el miedo a la separación de los seres queridos. ¿Por qué? Porque perdón, generalmente cuando hay una enfermedad, lo primero que se hace es aislarse. ¿Por qué? Porque no quiere que vean que vas bajando de peso, que quizás se te cayó el cabello. Entonces hay que darles herramientas a nuestros pacientes para que ellos puedan afrontar esta situación. Esto que les está sucediendo no es culpa de ellos y por ende no tienen por qué sentir este tipo de miedos que sin embargo lo sienten. Entonces hay que ayudarlos a manejarlos de diferente manera. También presentan el miedo a la soledad, que ya nadie va a querer estar con ellos, nadie los quiere, nadie los va a querer apoyar. Y no es así, la familia siempre está ahí, siempre está ahí. Yo siempre he dicho, tenemos una familia de sangre, pero también una familia que nosotros vamos eligiendo. Quizás por alguna situación nuestra familia de sangre no está, pero está nuestra familia a la que hemos elegido día con día, que vienen siendo nuestros amigos. Entonces aquí es importante mantener una red de apoyo. Otro miedo que presentan es el miedo a ser una carga. ¿Por qué? Porque después de ser quien eran los proveedores, en este caso los papás, ahora cambian los papeles y para ellos es algo muy doloroso. O igual que las mamás, cuando son mujeres y que siempre están dispuestas ellas son las que ayudan, las que hacen, las que están en casa, las que llevan a los niños a trabajar, a la escuela, perdón. Ellas son las que atienden. Ahora los papeles cambian. Ahora ellas van a ser las que van a ser atendidas por sus hijas, por sus hermanas o quizá también por su mamá. Entonces, todo esto hay que ir ayudando a nuestros pacientes. Otro miedo que presentan muy frecuentemente es el miedo a irse sin terminar lo que tenían pendiente. Entonces, hay que ayudarlos en la medida de lo posible a que se termine lo que ellos tienen pendiente. Miedo a morir, como lo mencionaba hace un rato, miedo a morir y sobre todo al cómo. Sobre todo al cómo es lo que más les preocupa. El miedo a la separación de sus seres queridos. Ok.
Dice, el cuidado paliativo es estresante, desafiante y puede afectar el bienestar físico, emocional, psicológico y social del cuidador, que era lo que veníamos hablando. Ahora vamos a hablar un poquito de los cuidadores. En esta condición médica genera dificultades en el desempeño diario de los pacientes, con un mayor deterioro de sus actividades y habilidades cognitivas y motoras. Tener una persona que los cuide se vuelve imprescindible. De ahí la importancia de nuestros cuidadores, a quien debemos de estar también muy al pendiente. La sobrecarga en el cuidador está asociada con alteraciones en el sueño, baja autoestima, poco apoyo social, estado de salud en declive y síntomas de descontrol. Ya lo hemos ido mencionando también. Los factores asociados con el cuidador, pues es la falta de conocimiento para el cuidado. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad, para ellos es nueva, no tenían ningún paciente con esa enfermedad, entonces no saben cómo cuidarlo. Entonces también hay que psicoeducar de cómo cuidar a su paciente, cómo entablar nuevas pláticas que antes no se tenían cuando no tenían a su paciente, ahora hay que empezar una nueva dinámica familiar. Otros factores son la depresión, la fatiga y los síntomas físicos. La pobre calidad de vida y alteraciones del sueño que tienen nuestros cuidadores por estar al pendiente de sus pacientes. Las repercusiones en el cuidador. Como les decía, la enfermedad afecta tanto al paciente como a su cuidador primario. ¿Por qué? Porque hay cambios en su vida cotidiana, la sobrecarga, afectado a nivel emocional, social y físico, amenazar su bienestar, disminuye la posibilidad de cuidarse a sí mismo. Estas son algunas de las repercusiones. ¿Qué es la sobrecarga del cuidador? Bueno, es una percepción de síntomas físicos, distrés psicológico, afecciones sociales, financieras y espirituales que surgen de las tareas del cuidador. ¿Por qué? Porque pues vienen todos estos conflictos de cansancios físicos, de preocupaciones financieras y también de preocupaciones espirituales. Es una valoración o interpretación que hace el cuidador ante los estresores derivados del cuidado en función de los recursos y habilidades con los que cuenta. ¿Por qué? Porque quizás el cuidador ya es una persona mayor que está cuidando también a su esposo, que es un adulto mayor. Entonces, esta cuidadora o este cuidador no va a tener las suficientes habilidades por su edad, porque quizás ya también tiene una enfermedad crónica. Entonces, todo eso genera la sobrecarga en un cuidador. Dice, un cuidador que presenta sobrecarga puede estimular problemas de comunicación con el paciente y aumenta el riesgo de claudicación familiar. ¿Por qué? Porque ya el cuidador está cansado, de malas, no ha comido, no ha dormido, entonces eso lo hace querer salir corriendo de esta situación. Por eso de ahí la importancia de construir una buena red de apoyo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues junto con psicología y trabajo social, hacer valoraciones, ver cuántos hijos tiene, dónde trabajan, si hay nietos, si está la comadre, si está la tía, si está la vecina, o sea, ¿quién puede ayudar? Hacer una fuerte red de apoyo, eso va a ayudar mucho, no solo al paciente, sino también al cuidador. Los predictores de la sobrecarga son la mala calidad de sueño, el estadio de la enfermedad que tenga su paciente. No es lo mismo cuando inicia que cuando ya va en una etapa 3 o 4. ¿Por qué? Porque va viendo a su paciente que cada vez se deteriora más. Entonces esto también genera más sobrecarga porque va viendo con más cercanía el final y un final que no quiere. Entonces esto altera mucho. Los efectos secundarios del tratamiento puede ser por la quimio, la radio o la mastectomía, que vienen vómitos, diarreas, inflamaciones. Entonces todo eso va generando ansiedad, preocupación y se desestabiliza tanto el paciente como el familiar. Y como les mencionaba, las enfermedades crónicas que pudieran tener los cuidadores. Lo que presentan mayormente tanto pacientes como cuidadores, pues es la depresión, alteraciones del sueño, ansiedad, estrés, desesperanza, angustia, fatiga, culpa, miedo, toxicidad financiera, problemas de salud, aislamiento social y sobrecarga. Eso es lo que viene generando
nuestros pacientes y familiares cuando se presenta una enfermedad crónica o mortal. La atención psicosocial, bueno, los estudios de pacientes con cáncer avanzado que reciben cuidados paliativos han encontrado que la atención psicosocial incluye apoyo psicológico, apoyo social, información, comunicación y espiritualidad. Okay. Las necesidades de atención en cuidados paliativos son el manejo de la enfermedad, que viene siendo a partir del diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Otra necesidad, pues son las necesidades físicas, que vienen siendo el dolor, la disnea y algunos otros, disfunción y nutrición. La necesidad psicológica para atender ansiedad, depresión y distrés. Las pérdidas y emociones, respuestas emocionales y duelo. Social, la dinámica familiar, financiero y legales. El final de vida y manejo de la muerte, últimas horas de vida. La práctica, cuidado, función de equipos y voluntariados. Espiritualidad, esperanza, significancia de la vida y existencial. Okay. Estas son las necesidades de atención en cuidados paliativos. Estas son las necesidades que se presentan y estas son las necesidades que se van abordando con todo el equipo. De ahí la importancia que el equipo no solo tenga la parte médica y la parte de enfermería, sino también la parte de psicología, la parte de trabajo social y la parte de nutrición. Okay. Y la atención psicológica en el contexto hospitalario va dirigida de la siguiente manera. Se empieza en el primer recuadro con los pacientes. Cuando es paciente, pues va el apoyo social, espiritual, psicológico y físico. Al cuidador primario, el luto y duelo, bienestar del cuidador y carga del cuidador. En la familia entra ya la conspiración del silencio, la claudicación familiar y la toma de decisiones. Y en cuanto al personal de salud, fatiga por compasión, trabajo en equipo y comunicación. De esta manera más o menos es como se estructura todo el apoyo que brinda psicología en una unidad de cuidados paliativos. Okay. Algunas de las técnicas que se trabajan tanto con pacientes, familiares y personal de salud es la psicoeducación, la resolución de problemas, establecimiento de objetivos, entrenamiento en relajación, entrenamiento de habilidades de afrontamiento, el manejo de estrés y la planificación de actividades, expresión emocional y duelo. Estas son técnicas cognitivo-conductuales con las que se puede trabajar y ha dado muy buenos resultados en la unidad de cuidados paliativos, como les mencionaba, tanto a pacientes, familiares como al equipo. Ok, algunas sugerencias, estas solo son sugerencias para vivir y acompañar en el proceso de duelo. Permitirse expresar sus sentimientos, permitirse sentir tristeza, darse permiso de llorar, evitar el aislamiento, evitar la toma de decisiones importantes, no automedicarse, evitar el consumo de alcohol y otras sustancias. Evitemos idealizar a la persona que perdimos, dejarnos acompañar, dejarse querer y cuidar, disfrutar el aquí y el ahora. Si es necesario, busquemos ayuda. Estas son algunas de las sugerencias que puedo darles para acompañar en el duelo a alguna persona. Por aquí decía evitar la toma de decisiones importantes de manera precipitada. Entonces, todos podemos permitirnos hacer todas estas cosas. No tenemos por qué reprimirnos, ni el paciente, ni familiar, ni el equipo de atención. Ninguno de los tres, porque como les decía hace un momento durante la charla, pues que somos seres humanos y todos sentimos, tenemos sentimientos de tristeza, de enojo, de ira. Entonces, si en algún momento decimos, ¿sabes qué? Yo en este momento no puedo, necesito darme un tiempo para llorar, para sentirme más tranquilo, pues date ese tiempo, hazlo y retoma tus actividades. No es que siempre tengas que estar al 100.
No siempre se puede y no siempre se debe tampoco. Entonces hay que tomarnos un poquito de tiempo fuera para poder estar lo mejor posible con nuestros pacientes, con nuestros familiares y con nuestros compañeros de trabajo, porque hay que tener un ambiente de calidad. De ahí la importancia que tiene que un psicólogo esté dentro de un equipo de cuidados paliativos. Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que me ofrecieron y gracias por la invitación nuevamente al Hospital General de Acámbaro. Y me despido con esta frase de Cecily Sanders que dice así: Usted importa porque es usted, haremos lo posible no solo por ayudarlo a morir en paz, sino a vivir hasta que muera. Muchísimas gracias y hasta pronto.